bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Sí, 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 Cristina. Gracias, buenas tardes, me llamo Cristina y yo me tengo una pregunta. Yo en mi experiencia cristiana de amistad con hermanas tenía una, una hermana, se llama Olga, y ella tuvo depresión, pero así súper grave, pero era depresión después del nacimiento de su primer hijo. Como hijo se nació y ella después de ese primer día se puso y era a lo mejor en un año. Y claro que no sabíamos qué es esto en total y estábamos orando mucho y muchas diferentes maneras, apoyar, preguntar, leer, no sé, reír juntos y mucho, mucho y casi no estaba ayudando nada. Y yo quería preguntar si alguna otra vez va a pasar algo con algunas de mis amigas o alguien a quien yo conozco, de cuál manera podemos ayudar. Y directamente con este tema de depresión después de nacimiento de hijos, porque me parece es algún tema especial, como hay depresión y hay depresión después del nacimiento de hijo primero, si hay alguna, no sé, alguna cosa cual yo debo de saber para la próxima vez, si algo va a Sí, pasar. Cristina, hay Gracias. una depresión que le llaman la depresión postparto, sí, que a veces da, no siempre, pero hay algunas mujeres que les da. Por eso digo, el estudio que viene vamos a hablar del ayudador, más que nada, ¿verdad? Pero por lo pronto, en esos casos que sabemos la consecuencia, que por el posparto y por todo lo que es la lucha hormonal que está pasando en su cuerpo, y por otras razones que te sientes a lo mejor con miedo de ser madre, son muchas cosillas, pues dar mucho amor, rodearla de amor y a veces ni siquiera le puedes decir haz esto, haz lo otro, pero sí sentarte con ella, leerle algún pasaje que le anime de la escritura, orar por supuesto con ella, pero darle amor y cariño y acompañarla en ese tiempo, porque se le va a pasar, porque es una depresión postparto, ¿no? Entonces después se va animando, claro. A veces necesitan algún medicamento, algunas vitaminas o alguna cosa. Pero sí, son depresiones puntuales que pueden venir por algo, ¿no? No sé si alguna quiere aportar alguna cosa más, pero por lo pronto ya te digo, esas cosas suelen pasar. Gracias, Shumay. Eso sería también, sí, pues, yo. Pilar. Sí, también sería Pilar. También sería interesante conocer lo que es el pecado, ¿no? Cuando dice escrito está el pecado de tus padres, ¿no? Será sobre tus hijos. Eso está escrito. ¿Cómo? Y eso... No escucho bien, Pili. No me escucho. ¿Cómo así? Espera. ¿Escuchas? Sí, ahora sí. ¿Y ahora? Sí, sí, sí escuchamos. Sí, ahora sí escucho también. Cuando está escrito, estoy buscando el versículo exactamente, que el pecado de los padres recaerán sobre los hijos. Ese es un tema que habría que saber exactamente, ¿no? ¿A qué se refiere? Sí. No siempre es así, Pili. O sea, que el pecado de los padres afecta muchas veces a los hijos, eso por supuesto. Pero hay otro texto que dice los hijos no pagarán por el pecado de los padres. O sea que a veces sí, a veces no. Por ejemplo, si un padre es violento, o la madre, o son borrachos, o son drogadictos, por supuesto que todo eso que conlleva esa vida de desorden afecta a los hijos y muchas veces los hijos continúan con eso. Pero, por otro lado, el Señor es un Dios de gracia y misericordia. Y muchas veces un hijo sale como oro después de unos padres terribles. Porque Dios puede romper esa cadena, puede hacer que ese hijo sea totalmente diferente. Bueno, de hecho, el Señor Jesús salva a una persona.
la salva, la cambia, la hace una nueva criatura, y esa persona no tiene por qué vivir lo que vivieron sus padres, ni recibir el castigo del pecado de sus padres, ni repetir el pecado de sus padres. Eso me lo enseña la palabra, ¿no? Sí, escrito está así. Lo que pasa que aunque sea salva, puede ser que también tenga la carne, ¿no? Porque vivimos en la carne. Ah, claro. Y ese pecado está ahí en la carne, ¿no? Aunque seamos salvos, ¿no? Sí. Eso también hay que mirarlo, ¿no? No sé hasta qué punto. Claro, por eso tú has visto que yo decía en uno de los puntos que había una de las cosas importantes cuando estás delante del Señor es entender por qué es esa depresión. A veces puede ser consecuencia de pecados que estás haciendo, como le pasó a la mujer adúltera que la llevaban a apedrear, como puede ser por otros motivos. O sea, pecadores somos todos, y el pecado nos trae enfermedades y nos trae sufrimiento. Pero cosas específicas que pasan en nuestra vida, puede ser también como le pasaba a la iglesia de Esmirna, porque te están persiguiendo, o sea, te están tratando mal como cristiana. No es porque tú estás pecando, sino porque estás siendo fiel al Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado de no atribuir todo lo que una persona le está pasando a porque está pecando por eso, porque pecamos todos. El tema es que si realmente es por pecado que está pasando eso a esa persona, entonces ahí sí, tiene que arrepentirse de ese pecado específico que está haciendo, que le trae sufrimiento y depresión, ¿verdad? O sea, si estás viviendo, por ejemplo, en desorden y en desobediencia a Dios, entonces es normal que haya, si es una hija de Dios, ¿no? Es normal que esa persona se sienta mal, y esa persona esté deprimida o esa persona esté decaída, porque ha cortado su comunión con el Señor, está viviendo en pecado, está viviendo en desorden, en desobediencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues normal, no puede tener gozo, no puede tener una vida plena de gozo con el Señor. Pero hay que tener cuidado, hay que saber bien por qué esta persona está así en depresión, ¿no? Estando llenos del Espíritu Santo, ¿se puede pecar? Ay, claro que sí. Estando lleno del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo, tienes el Espíritu Santo y se puede pecar? Y Pablo mismo dice que la carne, en su carne, pues él era un hombre que estaba disgustado con su carne, porque mientras estás en la carne, claro que puedes pecar, puedes caer en pecado, pero si te descuidas, si te piensas que nunca vas a pecar, ahí es peligrosísimo, porque mire que el que esté firme, mire que no caiga, dice el Señor. Sí, tanto. El Espíritu Santo está en nosotros. El tema es que cuanto más le dejamos obrar en nuestra vida y Él más nos controla, por eso pone el ejemplo del alcohol, porque es como ese ejemplo, el alcohol controla a un borracho y le hace decir cosas y le hace salirse de lo que a lo mejor él tenía planeado. Pues el Espíritu Santo es así, si el Espíritu Santo nos controla, entonces Él va a hacer cosas a través nuestro, preciosas, que a lo mejor ni esperábamos hacer, pero Él nos da fuerza, nos da poder, nos hace caminar en Él, nos hace, pues, decir a lo mejor algo a alguien que es de tremenda bendición, que ni siquiera lo habíamos pensado. Pero, claro, el Espíritu Santo tiene que controlar nuestra vida. Si no, es al revés. Podemos hacer... Si el Espíritu Santo está controlando tu vida, es difícil que caigas en pecado, ¿no? Es que es una cosa es contradictorio, ¿no? Bueno, no es contradictorio, Pili, porque Jesús era Dios, Jesús es Dios, y el diablo le salió al encuentro para tentarlo. O sea, tú puedes estar muy bien con el Señor, llena del Espíritu Santo, y de repente te sale el diablo y te hace una zancadilla que tú no te lo esperabas y caes. Pero la felicidad nuestra, la esperanza nuestra y el gozo nuestro es que podemos volver al Señor cada vez,
como el Señor decía, estamos ya bañados, pero nos tenemos que lavar los pies cada día. Sí, sí, amén, eso sí. Es así. ¿Puedo decir algo? Sí, hermana Rosa. Cuando Pili estaba hablando de esto, me ha venido a la cabeza los versículos de Romanos, capítulo 6, en el versículo 12, cuando dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, yo siempre, cuando pienso en estos versículos y en esto que estamos hablando, en el mundo donde estamos, claro, hay pecado y nosotros no somos perfectos, pero en el Señor podemos tener la victoria y es como tenemos que vivir, buscando la victoria del Señor. Pero eso no quiere decir que tropezaremos y volveremos a caer en el pecado, pero entonces nos volveremos a buscar al Señor. La diferencia está en, ¿cómo diríamos? Vivir en pecado, o sea, en ese ambientillo, en esa atmósfera de que estás ahí, o tú estás fuera, pero la contaminación te viene. De momento ves algo que no tendrías que ver, de momento escuchas algo que no tendrías que escuchar, o dices algo y caes en pecado, pero no es porque tú estás viviendo en pecado. No sé si me explico lo que quiere decir, Sí, pero sí. eso, ¿no? No vives en... Si se está en pecado, yo entiendo, que si se está en pecado es imposible que el Santo Espíritu esté reinando en ti, es imposible. No, sí. Santo Espíritu, ¿no? O sea, el Espíritu Santo, si eres una hija de Dios, está en ti, porque el Señor dice que Claro. estaría en vosotros, no Digo, con sí, vosotros, Claro. en vosotros. Pero No, el tema, como decíamos antes, el tema es que si es una persona que vive todo el tiempo en pecado, todo el tiempo fuera de Dios, fuera de la palabra del Señor y no sé, no tiene comunión con el Señor y vive una vida como un incrédulo, entonces a lo mejor nunca nació de nuevo. Porque en algún momento el Señor te redarguye de pecado, en algún momento te das cuenta que estás haciendo mal. Si el Señor no te dice nada y está tan feliz viviendo fuera de Dios y en desorden en tu vida y no obedeciendo al Señor y encima estás lo más bien, entonces algo pasa ahí. Nunca se ha convertido esa persona. Ajá, así estoy de acuerdo, sí, sí. O sea, se puede ser religioso y hacer todo bien, pero no tener una vida real con el Señor, ¿no? Ajá. Me hace pensar en el pasaje de Efesios 5, que está lleno de imperativos. Por ejemplo, dice, sed pues imitadores de Dios, andad en amor y no seáis participantes con ellos y no participéis de las obras infructuosas. Y está hablando a los creyentes. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No os embriaguéis con vino. O sea, está dando como imperativos, llamando la atención al creyente porque sabe que nos puede pasar eso. Si no, no nos lo diría. Claro. ¿No? Y entonces al final, pues ya dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. O sea, buscad esto, que vuestro anhelo constante sea. Claro, ahí está. No, el Señor. Santo, sí, sí. Lo está diciendo. Sí, sí. Pues fíjate, toda la armadura de Efesios 6 que nos tenemos que poner es porque es una lucha, la vida cristiana. Es una lucha. O sea, si el diablo tuvo el descaro de ir a tentar a nada menos que a Jesús, que es Dios,
Tuvo ese descaro de imaginarse que podía convencer y hacer caer a Jesús. ¿Cómo no va a hacerlo con nosotros, por ejemplo? Eso sí es el diablo. Y nosotros mismos, en nuestras debilidades, problemas que traemos de nuestro pasado, de nuestra crianza, o de nuestra, yo qué sé, de nuestra cultura, tantas cosas que nos puede afectar en nuestros pensamientos, pues claro que es una lucha la vida. Lo que pasa es que el Señor nos hace libres si usamos su palabra, nos creemos en Él, como decíamos, usamos la espada para defendernos de todos esos malos pensamientos, ¿verdad? Recordando lo que el Señor dice y nos aferramos a eso. No, Dios dice tal cosa. La vida cristiana es como si fueras en una cuerda, si fueras uno de esos que van pasando de una montaña a otra arriba de una cuerda, y entonces escuchas a alguien que te dice, date prisa, y otro te grita, no, vete despacio, guarda el equilibrio que te puedes caer, no, te dice otro, tírate, ve corriendo, y entonces tú ¿a quién escuchas? Entonces la vida cristiana es así, tienes que agarrarte del Señor, porque si no, cualquier cosa puede pasar. Así es. Podría decir una última cosa, ya no digo nada más. Sí. Pero es volviendo al tema de la depresión, ¿vale? Puedes decir más cosas, yo te dejo, Lorena, no sé. No. Es que no quería irme porque todos estos días que estamos dando estos temas, pues me he puesto a estudiar el libro de Job. Oh. El Job. La verdad es que es un libro que me gusta mucho, pero me cuesta mucho entenderlo, ¿eh? Pero poquito a poco, a través de los años, lo voy entendiendo. Pero ayer leí ese versículo, bueno, volviendo a repasar y abajo, ¿no? Pero me saltó a la vista cuando él, al final del versículo, del capítulo 1, dice, cuando le habían pasado todas las desgracias menos la de estar enfermo. Y dice el versículo, dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y pensando en mí misma, es que esta parte de ni atribuyó a Dios despropósito alguno, me hace reflexionar mucho de descansar en el Señor y de ponerme la meta a mí misma de que es que, aunque no lo entendamos, siempre hay un propósito. En Dios no hay despropósito en nada. Y de verdad que aún no lo acabo de entender, ¿eh? Cuando leo el libro, porque lo que hablan los amigos y todo es, no sé, hay cosas muy fuertes. Pero al final, en el capítulo 10, el capítulo último, el 42, el versículo 10, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Fijaros que yo sé el final de la historia, pero pobre Job, cuando él ni atribuyó a Dios despropósito alguno, no sabía todo lo que le iba a pasar, todo lo que le iban a decir sus amigos, todo lo que él iba a pensar. Sí. Y lo dijo al principio, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y al final, quién sabe cuánto tiempo pasó, dice que quitó Jehová la aflicción de Job. Dios se la quitó y Job lo vio, pero porque Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. No sé, es una cosa que me hace pensar, mucho, que el Señor lo tengo que dejar en todo. Él tiene que tomar el centro de mis pensamientos, de mis intenciones, de mi voluntad, y saber que ahí está Él, aunque yo no entienda nada, no me toca a mí entenderlo. Ya al final ya lo entenderé. Si es que, sí, ya lo entenderé. Es que es lo que vemos ¿te acuerdas de las quejas en el desierto del pueblo de Israel? ¿Por qué el Señor se dolió, se enojó? Porque ellos se quejaban, no les dejó entrar a la tierra prometida, porque era una queja sin fe en Dios. Pero nosotros podemos llorar como Job y decirle, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué será? Revélame, ¿qué tengo que hacer?
no entiendo que me ha pasado esto, pero tal, y lo que sea. Pero otra cosa es cuando lo hacemos en incredulidad, como lo hizo en aquel tiempo el pueblo de Israel. Entonces esa incredulidad Dios la percibe, Dios la conoce y la recibe. O sea, me estoy quejando a Él, pero porque no creo que Él me ayudó, no creo que Él esté conmigo, no creo que lo que me está pasando sea algo que Dios no sabe, o sea, pienso que Dios no le importa mi vida. Cuando entramos a pensar mal de Dios, que es lo que Job no hizo, entonces ahí ya estamos haciendo mal. Pero el Señor no le importa que nosotros le admite todo lo que dice Job, todo lo que le pregunta, todo lo que llora, se defiende, le dice a sus amigos cuando le venía a decir, algún pecado grave habrás hecho para pasarte esto, porque él no sabía que era el diablo. Y Job le dice, no, yo no hice nada, si yo hice esto bien, hice otra mal. Pobre Job, está todo el tiempo defendiéndose, tratando de entender, pero Dios no se enoja con él, lo bendice y lo premia. Porque él dice, yo sé que mi Redentor vive, y que cuando yo me haga un polvo, yo me muera, es de ver a Dios. O sea, él tenía esa seguridad de que Dios era un Dios que él podía confiar. Lo que él no sabía que le estaba pasando. Eso es muy humano, ¿no? Sí. Es precioso, Job. Sí. Nosotros ahora estamos los lunes y viernes, quien quiera, estamos haciendo el estudio de Job con el hermano Daniel Estrada, el pastor. Qué bueno. Y bueno, es realmente un estudio muy bueno porque yo sigo sin entender muchas cosas, pero bueno, ahora ya estoy, porque realmente es duro lo que le pasó a Job, ¿no? Y me viene ahora al pensamiento lo que estamos viendo, lo que nos dijiste de Juan, de la mujer samaritana, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces estaba pensando yo y digo, le es necesario pasar por la vida mía, pasar por España, pasar por Colombia, ¿sí? Estaba pensando y lo tenía yo esto aquí en mi cabeza. Sí. Y tantas cosas que pasan y yo digo, realmente el Señor toca nuestras vidas. Sí. Y necesita pasar por nuestras vidas para que no seamos tan... O sea, él quiere que nosotros lleguemos a sus pies, Él quiere que seamos salvos. Y Él quiere tener esa relación con nosotros. Y a veces nosotros somos los que le damos la espalda. Entonces, por eso estaba pensando, le es necesario pasar por cada una de las personas que realmente necesitan en este momento, que estén pasando por depresión, por enfermedades, y es necesario que nosotras como hijas de Dios, pues vayamos a estas personas y podamos disipularlas, podamos orar, podamos compartirles, y ya es decisión de las personas realmente si quieren hacer un cambio, ¿no? Porque el Señor es el único que puede transformar vidas y Él está ahí siempre para nosotros y realmente debemos ser fieles, debemos ser firmes y vigilar, ¿no? Vigilar lo que decía la hermana Pilar acerca del Espíritu Santo, que me parece algo muy importante. Vigilar que nuestra relación esté bien con Dios y de esa manera podemos saber cómo estamos nosotros con Dios, ¿no? De no caer, porque ahí es cuando estamos seguros de nuestra salvación. Lo digo por mí misma, ¿no? Porque un día fui salva, pero hacía cosas que no me eran totalmente de acuerdo a lo que el Señor me mandaba en su palabra. Y era la seguridad de mi salvación. Me tocó doblar rodilla, pedir perdón y me di cuenta de que estaba en un error, que estaba pecando y que estaba en un error. Así que hablé con mi pastor y fue cuando él me enseñó que realmente debo tener una relación personal con Dios y vigilar que no caiga, ¿no? Vigilar que realmente lo que me dice la palabra
pues yo la obedezca. Y de esa manera es que vamos ahí firmes en el Señor. Amén, amén. El Señor te bendice, el Señor te ha iluminado. Bendito sea. ¿Cómo te llamas? No me acuerdo de tu nombre. Lorena. Lorena. Sí, somos de la iglesia de aquí de Ripollet, del Camino a la Verdad y la Vida. Amén. Bueno, gracias a Dios por su palabra. Realmente es Él el que hace todo y nosotros somos esa herramienta. Bueno, pues si quieren hacemos una oración. Pues voy a hacer una oración para terminar. Y bueno. Bendito Dios, gracias te damos por este momento. Gracias porque eres tú, Señor, enseñándonos por medio de tu amor, Señor, para nosotros todo lo que tú quieres que seamos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos ir a ella libremente y porque sabemos que tú transformas vidas, Señor. Tú transformas todo lo que necesitamos, Señor, y cambias corazones y eres fiel con nosotros, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor, porque eres misericordioso y porque tú quieres, Señor, siempre que tengamos una relación personal contigo, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la salvación, Señor, porque por medio de ella podemos ir a ti, Señor. Y gracias porque nos enseñas, Señor, por tu hermosa palabra y porque realmente eres el Dios de salvación y el Dios eterno, Señor. Bendito seas, Padre. Ayúdanos a ser esas mujeres conforme a tu corazón y a no tropezar, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. Bendito seas, quédate con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.